Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, hoy para conversar sobre ciencia y economía. O dicho en otras palabras, ¿cree usted que hay ciencia en la economía cubana? ¿O que prevalece aún una desconexión entre la gestión del conocimiento científico y la producción de valor? ¿Por qué decimos que necesitamos más ciencia e innovación para dinamizar nuestra economía? Estas y otras cuestiones serán abordadas en nuestro programa. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar ciencia, economía e innovación, le doy la bienvenida al estudio y estoy muy feliz de tenerlo de vuelta. Me refiero al doctor en ciencias Agustín Laje, profesor, científico, investigador, asesor de BioCuba Pharma y fundador de Cuadrando la Caja. Tremendo título honorífico que tiene ya en nuestro programa. Y no le voy a decir empresario cubano porque bueno, ese tema ya lo resolvimos. Ya resolvimos ese tema en emisiones pasadas. Si usted se lo perdió, ahí están nuestros programas en YouTube para que refresque de qué estamos hablando. Y le doy la bienvenida también a dos nuevos integrantes del equipo Cuadrando la Caja. Me refiero al doctor en ciencias Ricardo Casate, quien es director de programas y proyectos estratégicos del SIGMA. Muchas gracias. También con nosotros, por primera vez, el máster en ciencias, Julio Santarén, director de la Oficina de Gestión de Fondos y Proyectos Internacionales que se subordina al SIGMA. Gracias. A ustedes tres las gracias por aceptar esta invitación y ya, vamos a comenzar. ¿Están listos para el debate? Sí. Pues el pie forzado, el punto de partida para el programa de hoy va a ser nuestra Constitución de la República, específicamente el artículo 21 que se encuentra en el título 2, ese referido a las cuestiones económicas y lo cito. El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. Igualmente, implementa formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica. Propicia la introducción sistemática y acelerada de sus resultados en los procesos productivos y de servicios mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente. Dicho esto, refrescando ese artículo que menciona y desde casi primer momento en la Constitución a la palabra ciencia y a todo lo referido con la ciencia y la innovación, les pregunto a ustedes, ¿en qué estado se encuentra la institucionalidad en este sentido? En la relación esta que estamos abordando hoy entre ciencia y economía. ¿Con quién empiezo? Pues vamos a comenzar. Efectivamente, como se plantea en la Constitución, la ciencia y la innovación constituyen una capacidad y una fuerza transformadora que permite el desarrollo productivo sostenible de la sociedad. Ahora, independientemente de que este texto que usted ha hecho referencia a la Constitución, que es reciente, del año 2019, tenemos que decir que la institucionalidad de la ciencia en nuestro país pues comenzó a implementarse justamente en los primeros años después del triunfo de la Revolución, en la década de los años 60, cuando empezaron a implementarse la reforma universitaria, el programa de becas universitarias, liderado por el jefe de la revolución, el comandante Fidel Castro, que desde esos primeros años trazó estrategias en función de desarrollar el potencial científico del país y se empezaron a crear un grupo de red de centros de investigación subordinados a diferentes organismos. Es la época también en la que se le asigna a la Academia de Ciencias en el año 1962, pues el papel de un organismo de la Administración Central del Estado, y así fue hasta el año 1994 en que se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que pocos años después de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, conocido como SIGMA, pues entonces se comienza a implementar el sistema en aquel entonces de Ciencia e Innovación Tecnológica, devenido hoy Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, como una forma organizativa para implementar de forma participativa la ciencia, la tecnología, la innovación y las políticas relacionadas con ella. Ahora, en los últimos años tenemos que reconocer que se han caracterizado por el diseño y la implementación de una gran cantidad de políticas de ciencia, tecnología e innovación que justamente contribuyen a esta institucionalización de estos aspectos en función de la economía y la sociedad.
Y aquí yo solamente voy a hacer referencias a las quizás más importantes y las que son de mayor nivel, sobre todo el decreto ley 7 del año 2020 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cual se sentaron las bases del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, la forma organizativa, el funcionamiento, pero también en este decreto ley pues se define un programa de desarrollo del potencial científico-tecnológico, la necesidad de establecer programas para no solamente desarrollar el potencial científico-tecnológico, sino también establecer incentivos a la producción de conocimiento y a la innovación. También las cuestiones relacionadas con la planificación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación y su financiamiento, especificándose que el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación pues tiene que provenir de fuentes diversas, no solamente del presupuesto del Estado, sino de otras fuentes como el financiamiento empresarial, el crédito bancario y otras fuentes. También se define que la forma organizativa para desarrollar las actividades de ciencia, tecnología e innovación son los programas y los proyectos. Y un elemento importante que tiene que ver con la aplicación de la ciencia y la innovación en la economía, y es la necesidad de desarrollar figuras que favorezcan la colaboración y la interconexión entre la generación de conocimiento y su aplicación en la práctica social. Que ahí pues están entonces las empresas de interfase, los parques científicos tecnológicos, y esas figuras ya aparecen en ese decreto ley y en sus reglamentos. Entonces, es un grupo de políticas que fueron aprobadas en este periodo y que dan institucionalidad a estos temas, y aquí ya especificando ya los temas de este tipo de organizaciones que conectan, pues también están las políticas relacionadas con las entidades de ciencia, tecnología e innovación y las políticas propiamente de los parques científicos tecnológicos, las empresas de interfase y las empresas de alta tecnología, que son empresas que, bueno, se dedican a producir bienes y servicios intensivos o basados en la ciencia, en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y es un aspecto en el que hemos tenido avances en los últimos años después que fueron aprobadas las políticas, no solamente en el incremento en la cantidad de este tipo de entidades, sino también en su diversificación. Hace unos 10 años atrás nosotros solamente teníamos en el país entidades de ciencia, tecnología e innovación que eran centros de investigación, centros de servicios científicos tecnológicos y unidades de desarrollo e innovación. Y hoy pues ya contamos con 275 entidades de ciencia, tecnología e innovación, y ya aquí se incluyen empresas de alta tecnología, que tenemos hoy 2 empresas de alta tecnología, los 3 parques científicos tecnológicos, 9 empresas de interfase y una fundación que está en la Universidad de La Habana y que también hace ese papel de interfase. Ahora, dicho así, todo parece indicar que nuestra institucionalidad alrededor de la producción científica goza de una excelente salud. Pero Julio, me gustaría que me conectara esto con la producción de valor. ¿Cómo se da esa relación en la práctica cotidiana cubana entre la gestión del conocimiento científico y la producción de valor? ¿Cómo ocurre? ¿Se da en la práctica? ¿Tiene una salud armónica en la práctica esta relación? Esta relación, evidentemente, en las empresas que mencionaba el doctor Casati, casi que se da de manera natural porque es propio de la empresa desarrollar la ciencia y la innovación tecnológica como base para sostener el desarrollo que ella es decir, ha generado y generará en el futuro. Porque es importante reafirmar que el motor impulsor de la economía es la innovación. Sin innovación no hay desarrollo. Y aquí incluyo también la ciencia. Menciono la innovación para ir más al producto, al bien y al servicio. Estos elementos indudablemente tienen que estar presentes en la empresa estatal socialista para que generen su propio desarrollo y para que generen bienes y servicios y puedan hacer productos competitivos. Cuando decimos productos competitivos, que gocen de la calidad requerida para estar en el mercado, no solamente nacional, sino en el mercado internacional. Y solo con ciencia e innovación se puede lograr que una empresa pueda avanzar y pueda desarrollarse. Ahora bien, hay una capacidad que tienen que desarrollar, que es la capacidad en el intangible.
La capacidad se logra no solamente con las capacidades propias de la empresa. Hay que tener una conexión con las entidades generadoras del conocimiento. Y esto es lo que un poco que se ha evaluado y se avisoró desde algún tiempo, y el primer secretario del partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha estado insistiendo en que debe disminuirse la brecha entre la interconexión que hay entre la empresa y la generación de conocimiento. Porque acercando y disminuyendo esa brecha, puede crear esas capacidades que le permitan desarrollar innovaciones, desarrollar productos. Y ahí precisamente hay varios momentos, varios apuntes en que se ha insistido en que nuestras empresas adopten esa forma de trabajar, no solamente dirigidas por el máximo exponente de la institución, sino que hay que involucrar a toda la institución. En un encuentro que sostuvo nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en Villa Clara, con empresarios, enfatizaba en una problemática que existe y que se ha tratado en otros escenarios, sobre la interconexión que existe entre el sector del conocimiento y la empresa. Y los empresarios tienen que correr riesgo e invertir en la ciencia y la innovación. El Estado cubano financia la ciencia y la innovación y comparte ese riesgo con el empresario. También los investigadores, los innovadores tienen que ser más proactivos. No solamente esperar que la empresa se acerque al investigador y al innovador, sino que hay que buscar una coherencia y una correlación entre ambas entidades. Y en ese encuentro es importante, señalaba, mantener ese estilo y ese método de trabajo, el método científico de trabajo. De hecho, se ha implementado el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación como pilares de la gestión de gobierno basado en ciencia, donde la intención es buscar un acercamiento entre el sector empresarial y el sector del conocimiento, es decir, para poder atender la solución a las diferentes problemáticas desde la ciencia y la innovación, pero con cuestiones concretas, con un método de trabajo concreto, sistemático y que pueda dar pasos progresivamente en el avance que pueda tener una empresa en su propio desarrollo. Pero el empresario tiene que desatar los hitos de que la ciencia y la innovación no es un gasto, la ciencia y la innovación es una inversión y tiene que verlo con ese espectro, ¿no? Con ese amplio espectro y poder acceder a determinadas facilidades. Sabemos que por el cruel bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, acceder a moneda libremente convertible es complejo y acceder a determinados mercados es complejo, pero nosotros tenemos que decirle, implementar determinadas innovaciones con la creatividad que tienen nuestros innovadores y nuestros investigadores para poder precisamente sostener, para poder desarrollar la empresa y poder acceder a esos mercados buscando las vías y los mecanismos que nosotros los cubanos siempre hemos tratado de buscar. Bueno, y yo les agradezco entonces este primer momento porque entre Ricardo y Julio ponían el tema en perspectiva desde los inicios de la revolución y en cómo se está llevando desde el gobierno este tema de la ciencia reflejándose en la economía. Y por supuesto, Fidel nos decía que la revolución tenía que ser hecha por hombres de ciencia, pero eso no se refería solamente al científico en el laboratorio, ¿no? Sino a ciencia en su sentido integral. Agustín, ¿qué ha cambiado en estos tiempos? Dejamos para el final este tema porque este concepto que Fidel decía, hombres de ciencia, hombres de pensamiento, ese es uno de los retos que tenemos. Lo abordamos entonces al final del programa. Lo abordamos al final porque es el reto de introducir el pensamiento científico como parte de la cultura general del cubano. Eso es tremendo objetivo. Pero bueno, me meto en eso ahora. Ahora tú decías que te explicáramos qué ha cambiado. Sí, ¿qué ha cambiado en estos últimos 10, 20 años? Yo diría inclusive más, porque esa frase visionaria de Fidel es de 1960.
Es decir, entonces para acá han pasado 60 años más. Entonces, y no es que haya cambiado la situación cubana, es que ha cambiado el mundo. Es decir, en el sentido de un mayor protagonismo de la ciencia y la innovación en los procesos económicos. Ese es un cambio mundial, ¿no? Fíjate, hay dos fenómenos fundamentales, esenciales, que no estaban en el momento que empezamos los programas de desarrollo científico en Cuba, ¿no? Uno de ellos es la globalización. La globalización como es ahora, ¿no? Hay gente que te dice que la globalización empezó cuando Cristóbal Colón. Bueno, ese es otro problema. Pero el hecho real es que todavía en la década de los 80, el porcentaje de Producto Interno Bruto que los países hacían en la exportación era alrededor del 10% del PIB mundial. Hoy es el 40%. Es decir, que hay un crecimiento de la fracción del PIB que se realiza en el comercio exterior, ¿no? Ese es un fenómeno nuevo. Y por otra parte está el cambio tecnológico, que es lo que le hemos llamado en otras ocasiones, en estos debates, la industria de alta tecnología o la cuarta revolución industrial. Ese término se utiliza mucho para distinguir la primera revolución industrial, que es la máquina de vapor, de la segunda, que son los procesos basados en electricidad y petróleo, de la tercera, que es la entrada de Internet y la computadora, y la cuarta revolución industrial ahora, ¿no? Que es la que es inteligencia artificial, macrodatos, nanotecnología, biología sintética, robótica, es decir, lo que le llamamos hoy las tecnologías avanzadas. Es decir, esos dos fenómenos, ¿no? Tecnología y globalización, lo cambian todo. Y hace que nosotros tenemos que enfrentar con innovación cómo hacemos la inserción internacional de la economía cubana a partir de un país pequeño y sin recursos naturales. Y bloqueado. Y bloqueado. Entonces, bueno, quiere decir que hay cambios. O sea, lo primero que tenemos que hacer ahí es entender los cambios. Si no entendemos los cambios, no podemos hacer una política que nos adapte a los cambios. Es por eso que tenemos que hablar de esto. Fíjate, me acordaba cuando me preguntaste que cuando estábamos conversando sobre el programa, yo te decía, vamos a hacer un programa sobre la ciencia y no vamos a hablar de biocubafarma ni de la medicina. Que está difícil, ¿no? Entonces, bueno. Y sería injusto incluso un poco. Sí, nosotros tenemos todo el derecho a estar orgullosos de los logros en ese campo, ¿no? Al mismo tiempo que preocupados porque no haya logros equivalentes en otros campos. Es decir, esas dos caras, ¿no? Hay que llevarlas en equilibrio. Hay que verlas así, porque entonces hablamos de medicina, la vacuna, la COVID, ¿no? Y entonces, bueno, quisiéramos llevar un debate, que era el que les proponía aquí. Vamos a hablar del papel de la ciencia en la industria y el papel de la ciencia en el comercio exterior. El papel de la ciencia en la salud ya lo discutimos en varios programas. Y por supuesto lo discutiremos cuantas veces haga falta. Pero ahora tenemos que centrarnos en el papel de la ciencia en la industria, y ahí hay fenómenos preocupantes, obstáculos y complejidades que nos están emergiendo, ¿no? que tenemos que disecar. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte porque en el siguiente momento del programa vamos a hablar de esos obstáculos que hay entre la ciencia y la economía. Y sobre esos obstáculos que priman entre la ciencia, la economía, pero con un énfasis en la industria cubana, Ricardo, le quiero preguntar, ¿le exige la industria cubana a la ciencia todo lo que le debería exigir y la ciencia a su vez le aporta a la industria todo cuanto tiene como potencial para desarrollarla? Bueno, pues este es un diálogo necesario entre el sector que genera conocimiento y la industria, y que yo diría que no está al nivel que requerimos, con sus diferencias entre algunos sectores y otros. Hay sectores donde hay esa mayor conexión, hay ese mayor entendimiento entre la industria y el sector que genera conocimiento, y otros sectores donde no avanza al mismo ritmo. ¿Y aquí de qué se trata? Primero, de que la industria tiene que, Agustín anteriormente hablaba de algunas características del entorno en el que nos movemos hoy. Y ese cambio tecnológico que está ocurriendo a nivel mundial, nosotros tenemos que insertarnos en ese cambio tecnológico. Por lo tanto, la industria tiene que estar monitoreando ese cambio tecnológico y hacer un análisis: ¿qué necesito para dar ese salto? Evidentemente hay capacidades que tiene que desarrollar la industria para hacer eso, y que no en todos los casos las tenemos. Y
Además, no podemos obviar aquí de que también se necesita financiamiento para poder adquirir determinadas tecnologías, para poder asimilar determinadas tecnologías. Pero no todo radica en esa situación. Dentro de la propia industria, pues a partir del conocimiento que se ha ido generando allí, se pueden buscar soluciones para ir avanzando y buscar entonces avances desde el punto de vista de resultados económicos. Pero también tiene que ser capaz de identificar, insertarse, como diríamos, en los flujos de conocimiento, identificar dónde está el conocimiento que necesito para resolver un problema o quién me puede aportar la solución para resolver ese problema. Y ahí está entonces ese diálogo que tiene que establecer la industria con la universidad, con los centros de investigación y poder ser capaz de demandarle esa solución y también acompañar a ese sector en el financiamiento para poder obtener esos resultados. Entonces, por un lado, decíamos esa capacidad y esa inserción en esos flujos de conocimiento no está en todos los sectores industriales. Y por otra parte, entonces, dentro del sector que genera conocimiento, tampoco en todas las ocasiones estamos monitoreando qué demanda la industria para poder hacerle propuestas de proyectos que le solucionen sus problemas. Es decir, que hay problemas de falta de comunicación en algunos casos, porque ya estamos viendo que hay una voluntad del Estado, del gobierno en este sentido. Hay un desarrollo del pensamiento científico indudable, incuestionable en nuestro país, pero entonces, ¿dónde está esa brecha? ¿Dónde se rompe? ¿De qué depende? De que no veamos los resultados palpables entre esa buena armonía entre la industria, la ciencia, la innovación. Julio. Sí, hay buenos ejemplos, indudablemente, en los que hay una adecuada conexión entre la academia, la gestión del conocimiento y la empresa. Y han trabajado de conjunto y han propiciado ese diálogo de una manera armoniosa en función de desarrollar la propia empresa. Pudiéramos poner el ejemplo, digamos, en Gelé, que es del Ministerio de Energía y Minas.Í hay una experiencia de industria. De industria, del Ministerio de Industria. Hay una experiencia novedosa con una incubadora de determinados productos, donde esto ha generado es decir, el surgimiento de empresas. Entonces, ahí ha habido un diálogo adecuado entre el conocimiento y la industria. Y ahora viene el escalado, es decir, poner en manos del escalado lo que ya se probó, lo que ya es una realidad. Y ahí, digamos, en la agricultura, es el propio Gelé, en la agricultura de precisión, tanto que la necesitamos. Tenemos un clima que está cambiando constantemente. El cultivo tapado con agricultura de precisión, utilizando las tecnologías digitales, propicia la obtención de determinados productos en todas las épocas del año, pero además eso lleva consigo ahorro de agua, ahorro de fertilizantes, etc. Y estos tipos de prototipos se están haciendo como incubadora y se puede hacer escalado. Es decir, ahí ha habido un buen diálogo, ejemplos de eso hay. Y estamos inclusive aprobando determinados proyectos. Ahora recientemente aprobamos un proyecto de la Fundación de La Habana para hacer también una experiencia piloto aquí en un municipio de La Habana. Quiere decir que hay voluntad y hay experiencias positivas que se pueden generalizar en el resto de las empresas. Y los empresarios, yo diría que tienen que desatarle tienen un gran reto. Es el hito de que hay que probar haciendo. Es decir, llevar la capacitación, llevar la formación y llevar el emprendimiento en la empresa estatal socialista implica hacer pruebas a riesgo. Y tenemos que hacer, repito, un llamado en este sentido, porque lo que sí está claro es que las innovaciones tecnológicas propician el desarrollo en la economía. Pero si tuviéramos que hacer un balance de esto que ustedes me han dicho, de los ejemplos positivos, los ejemplos negativos, en esa conexión o desconexión, ¿hacia dónde se mueve la balanza? ¿Todavía prima esa falta de comunicación o ese freno que yo quiero que Agustín nos aborde un poquito más en cuáles son esos obstáculos en los que todavía hacen que esa balanza
pese hacia una mala comunicación y una falta de diálogo, una falta de armonía entre la gestión del conocimiento científico. Eso tiene su raíz histórica, fíjate, porque a mí me gusta mucho citar en estas discusiones entre los compañeros un filósofo de la Edad Media que decía que el problema no es reír ni llorar, sino comprender. Es decir, nosotros tenemos que comprender que la desconexión entre la ciencia y la economía también es un fenómeno mundial. Y de hecho, el fenómeno de los laboratorios industriales, ¿no?, es un fenómeno de la década del 50 del siglo XX, ¿no? Y eso en tiempo histórico es ayer. Es decir, que ese movimiento de reconexión de la ciencia y la economía es un fenómeno en el mundo relativamente reciente. Nosotros tenemos que incorporarnos a eso. Y fíjate que Santarém citaba como ejemplo positivo Biocuba Pharma, es verdad, yo dije que no iba a hablar de Biocuba Pharma, no me voy a contradecir, pero en otras ocasiones hemos dicho que nosotros no debemos ver Biocuba Pharma como un logro esencialmente científico. Ahí hay muchos logros científicos, pero Biocuba Pharma es esencialmente una operación de conexión de la ciencia con la producción. Eso es lo esencial. Es decir, el que no quiera ver eso se pierde lo esencial. Entonces, y ese fenómeno de conexión de la ciencia con la producción tenemos que reproducirlo, ¿no? Ahí es donde tenemos el cuello de botella. Yo te enseñaba la imagen de la botella. Nosotros tenemos en este momento en nuestro país 91.000 trabajadores en el sector de ciencia, tecnología e innovación, el sistema de ciencia y tecnología. Si tú vas a buscar los investigadores, 21.700 investigadores. Y todo eso hace más de 7.000 proyectos. Ahora preguntémonos por las empresas de alta tecnología. ¿Cuántas? 12. 12 empresas 12. de alta tecnología. Creo que hay 1 o 2 más que se están a 12, 13, 14. Es decir, preguntémonos por los parques tecnológicos, 3. Es decir, preguntémonos por el porcentaje de productos y servicios de tecnología alta y media en las exportaciones de Cuba, 10%. Entonces, esa cifra es siempre cuestionable porque depende de cómo lo clasifique, pero anda por ahí, es un bajo porcentaje de productos y servicios de alta tecnología en la cartera de exportaciones. Entonces, en ese tránsito, ¿no?, porque la experiencia cubana es muy exitosa creando potencial científico. Que no solo creando potencial científico, sino creando, como decía Casate, institucionalidad para la ciencia. Pues el desarrollo científico requiere no solamente que haya científicos, sino que haya una institucionalidad. Como todo en la vida, es decir, el desarrollo de la salud nos demandó hacer hospitales, facultades de ciencias médicas, eso es construcción de institucionalidad. El desarrollo de la educación nos llevó a las escuelas formadoras de maestros. Hay una construcción de institucionalidad para la ciencia. Ahora, ¿cómo eso transita al surgimiento de empresas que hagan sus cifras de negocio basadas en productos de tecnología alta y media? Yo creo que, hablando como médico, el coágulo, la arteria está ahí, ¿no? Ese es el cuello de botella que nosotros tenemos que romper. Bueno, yo me imagino que ustedes hayan traído propuestas. Vamos a hacer una pausa para escuchar al gurú desde Jatibonico y regresamos para ver qué tienen más que decir nuestros invitados de hoy. Optimizar eficiencia en la era tecnológica nos lleva a una clara lógica. Hay que potenciar la ciencia, hacer que la inteligencia sea método, energía, en esta dura porfía donde creatividad deriva en rentabilidad, impulso a la economía. Y la palabra clave con la que me quedo en los versos del gurú es creatividad. Cómo desde la creatividad, desde la innovación, vamos a romper ese cuello de botella que Agustín mencionaba y que ustedes también han abordado. Empiezo con usted, Julio. Sin duda, la innovación organizacional es un elemento clave para alcanzar una innovación en producto. Usted tiene que organizar los procesos. Usted tiene que organizar la pequeña, la mediana o la empresa grande. O la gran empresa, ¿no?, como decimos. Y a partir de convertir la idea en un producto, pasando por todo el proceso que lleva
la idea hasta asentarla en un proyecto, creo que es un gran reto. Es un gran reto que debemos seguir acompañando a la empresa, y creo que es una de las maneras de poder avanzar en ese sentido, en la cual el empresario pueda disponer del financiamiento que tenga a su alcance para poder desarrollar esas ideas y poderlas convertirlas en productos que a su vez le generen determinados dividendos económicos a la empresa y pueda generar otros proyectos. Y el ejemplo que poníamos de incubar proyectos, hacer pruebas piloto, es una fase que minimiza el riesgo. Minimiza el riesgo porque no todos los recursos se ponen al mismo tiempo, pero además de eso, el acceso a fuentes de financiamiento debe ser mixto. Es decir, el empresario no puede pensar solamente en que el financiamiento proveniente, digamos, del Estado a través del Fondo de Ciencia e Innovación, que aprovecho para decir que no todos los empresarios han utilizado esta fuente de financiamiento que hoy tiene nuestro organismo, que funciona a través de una junta multisectorial, donde interviene el banco, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, y son proyectos de ciencia, tecnología e innovación precisamente para incubar determinadas propuestas, incubar determinadas empresas, y que después el escalado corra a cargo, por supuesto, de la propia empresa. Es decir, hay diferentes fuentes de financiamiento. Estamos hablando en moneda, en peso cubano, pero hay fuentes de financiamiento de fondos internacionales, que también tenemos que aprender a preparar esos proyectos y situarnos en esas convocatorias, porque son financiamientos que provienen de diferentes fuentes que nos pueden facilitar el acceso a determinados insumos, reactivos, laboratorios, equipamientos, y que también tenemos que aprender a manejar esa fuente de financiamiento. Yo diría que un reto es lograr que converjan todas esas fuentes de financiamiento en un propósito, en un mismo objetivo. Creo que los empresarios y los académicos tenemos que, o en el diálogo ese, tenemos que unirlo y poder llevar a vías de hecho proyectos que puedan presentarse en estas convocatorias. Porque está asegurado el financiamiento del Estado, anualmente asegura el financiamiento para la ciencia y la innovación. El empresario tiene que desarrollar también una cultura y una capacidad para propiciar que su financiamiento proveniente de los dividendos de la empresa estén situados también en esos proyectos de ciencia e innovación. Ricardo, ¿cómo ve usted esos retos y esas acciones disruptivas que todavía tenemos por delante en este sentido? Pues ahí, siguiendo la idea que Julio planteaba sobre el tema de incubar proyectos, y ahora yo diría que nosotros también necesitamos crear empresas que tengan base en los desarrollos tecnológicos. Y esas empresas, esos proyectos incubados, no solamente deben surgir dentro de las empresas, pueden y tenemos que propiciar y crear los mecanismos para que surjan de forma natural dentro de las universidades, dentro de los centros de investigación, a partir justamente de que cuando ya se genera un conocimiento científico que se valida y que se ve que puede obtener resultados económicos, entonces que de ahí se pueda desprender una empresa de base tecnológica que debe ir acompañada también con mecanismos que faciliten su proceso de surgimiento y creación y maduración, porque tampoco es que eso ocurre así y ya empieza a crecer y a obtener dividendos. Necesita un periodo de incubación propiamente en el que tiene que tener determinadas facilidades, determinados apoyos financieros, y después entonces a partir de ahí, acompañado de un modelo de negocio, pues entonces poder derivar en esos nuevos productos, en esas nuevas tecnologías que impacten en la economía. Entonces sí necesitamos en el país pues que se generen, no solamente dentro del sector empresarial que hoy existen, que surjan esos nuevos emprendimientos, sino también dentro del sector que genera conocimiento, también la posibilidad de que surgen este tipo de empresas de base tecnológica.
Y Agustín, hacia los minutos finales tengo como 10 preguntas que hacerle. Está cómo rompemos el cuello de botella, está lo que teníamos al principio de la frase de Fidel de hombres de ciencia y de pensamiento, está cómo llevamos lo urgente con lo de corto plazo, lo de largo plazo, cómo usted me sintetiza todas estas ideas. Bueno, vamos a ver. Fíjate, mira, hay que entender cuál es el verdadero reto, porque si no, hacemos esfuerzo para el reto que no es. Es decir, aquí el reto que está sobre la mesa es cómo nosotros construimos una capacidad exportadora en base a productos y servicios de alta y media tecnología. Y digo capacidad exportadora porque nosotros somos un país de 10 millones de habitantes. Es decir, nosotros no vamos a tener un despegue económico sobre la demanda doméstica, ¿no? Ese es el pensamiento de los años 50 del siglo XX. Pero en el siglo XXI eso no es viable. Es decir, la alta tecnología es una construcción de productos que generalmente, esto los economistas lo entienden muy bien, ¿no? Lleva mucho costo fijo. Entonces, y el costo fijo uno lo recupera con operaciones exportadoras grandes, no con operaciones exportadoras pequeñas. Por eso ese es el verdadero reto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, en primer lugar, el que te diga que esto es fácil te está engañando. Esto es muy difícil y esto requiere mucha creatividad. Ahí está el problema de la creatividad. Pero cuando decimos creatividad, es creatividad para eso también, no creatividad para construir una nueva proteína en DNA recombinante. Esa la necesitamos también, ¿no? Pero es la creatividad de cómo nosotros, construimos una institucionalidad para eso. Hablábamos de la institucionalidad cuando Casate habló por primera vez. Hicimos un despliegue institucional para la educación, un despliegue institucional para la salud, un despliegue institucional para la defensa del país, ¿no? Un despliegue institucional para la ciencia. Pero si ahora estamos hablando de romper el cuello de botella y conectar la ciencia con la industria y con las exportaciones, bueno, ¿cuál es el despliegue institucional que necesitamos para eso? Y entonces ahí es donde viene la creación de nuevas empresas, ¿no? Ahí es donde vienen las estructuras de interfaces. Tenemos que tener creatividad en cuál es la institucionalidad que necesitamos para la tarea de hoy, que es romper ese cuello de botella y fluidificar las conexiones entre... Nosotros tenemos un 60% del PIB en el sector presupuestado. Eso no puede ser. Eso nosotros tenemos... Por supuesto, nosotros no vamos a intentar contraer el sector presupuestado. Eso es lo que hacen los neoliberales. Cierran escuelas, cierran hospitales, pero nosotros sí tenemos que rebalancear eso aumentando nuestro sector empresarial. Por eso no entra en contradicción con que en este programa hemos sostenido la necesidad de crear más pymes estatales. Ahí viene entonces el actor fundamental de eso, ¿no? Es la empresa estatal. Yo creo que eso hay que decirlo, digamos, con claridad. Nosotros no podemos tener ningún temor de decir lo que pensamos. Eso no significa que no vayamos a darle el espacio al sector privado que lleva, ¿no? Pero que el actor fundamental del desarrollo tecnológico es el sector estatal. Eso pasa en todos los países del mundo, inclusive en los países capitalistas desarrollados. La nueva tecnología sale de ahí, ¿no? Del financiamiento público. La tecnología más revolucionaria siempre salió público, del Estado. Porque además es el que asume riesgo, es el que tiene una visión de largo plazo y mediano plazo. Es decir, ese no es el rol del sector privado, ese es el rol de la empresa estatal. Y de hecho, de nuevo, esto es lo que dice la Constitución de la República. Fíjate aquí, en la Constitución dice... Y este es el artículo 24, para citarlo bien como está dicho aquí, ¿no? Que dice: la propiedad socialista de todo el pueblo incluye bienes de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país. Fíjate que dice estratégico, no dice empresas grandes. Es decir, una empresa de 20 trabajadores con una tecnología avanzada puede ser una empresa estratégica, ¿no? Y en ese caso eso tiene que salir de un despliegue de pequeñas y medianas empresas estatales de alta tecnología y exportadoras. Ese es el despliegue que necesitamos ahora. Y el último reto entonces es el reto cultural. Porque bueno, aquí hay un reto empresarial, económico, ¿no? Pero esto tiene un desafío cultural. Nosotros tenemos crear un país de hombres de ciencia y hombres de pensamiento, como dijo Fidel, es enraizar el método científico de pensamiento en la cultura general del cubano. No en la élite de los científicos destacados, en la cultura general, ¿no? Que el que está sembrando el campo de papa en Yaguajay y no tiene rendimiento adecuado, ¿no? Sepa buscar los datos, hacer una hipótesis, testar una hipótesis con un experimento. Ese es el pensamiento científico.
¿no? Que se tiene que expresar, tiene que ser una herramienta en manos de la cultura cubana. Y en el caso de los empresarios, ¿no? Los compañeros que dirigen estas empresas nuevas, las que tenemos, las nuevas que tienen que surgir, es que ellos tienen que tener el compromiso, o tenemos que tener el compromiso, de llevar la gestión hasta el final. No decir yo acabé aquí porque tengo este resultado científico y esta publicación. No, ahí es que eso empieza, ¿no? Y detrás del resultado científico técnico tiene que venir el resultado de inserción de la economía en la economía mundial, ¿no? Bueno, son 3 retos enormes, ¿no? Pero bueno, son los retos que tenemos para seguir construyendo la sociedad socialista esta. Porque además eso tiene raíces en Cuba que vienen desde antes de que Cuba existiera. Porque el primero que habló de eso aquí fue Félix Varela, ¿no? Que reclamó una enseñanza científica en la universidad. En la época en que teníamos una universidad, pero donde no se enseñaba ciencia. Después, por supuesto, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Fidel. Fíjate que la batalla de ideas, porque la ciencia forme parte de la cultura del país, viene desde antes de que el país existiera como Estado-Nación. Eso es una riqueza. Es una riqueza que tenemos ahí. Y bueno, la generación de científicos y empresarios cubanos tiene que comprometerse con ese resultado. Como dijo Martí, la razón, si quiere mandar, tiene que entrar en la caballería. Yo me alegro mucho que usted haya terminado por aquí con la cultura por delante, porque en ningún sentido es el del programa de hablar de ciencia en un sentido estrecho, solo en el ámbito del laboratorio, ni siquiera en el ámbito de las ciencias exactas o las ciencias naturales. Para eso el panel está balanceado entre ciencias naturales, ciencias de humanística, de sociales, y por eso reclamando a la cultura, a Félix Varela, con esa idea de que supiéramos pensar, estamos terminando este programa donde hablamos de ciencia en función de la economía y del bienestar de nuestro pueblo. A ustedes 3 les doy las gracias por haber venido para este programa, que recuerde, no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin ti. No, olvides al barrendero.